Como les decía anteriormente, muy buenas noches. Para hoy ya tenemos el tema precisamente ecuaciones de congruencia, pero vamos a hacer un repaso rápido por la materia que hemos visto tiempo atrás para caer bien, comprender bien lo que es la ecuación de congruencia. Primeramente, recordar que para lo que es esta parte de propiedad de los números, de ecuación de congruencia, nosotros trabajamos principalmente con números enteros, porque aunque nos vamos a concentrar mucho en lo que son los decimales, realmente no es el decimal como tal, sino trabajamos con el número entero para saber cuál es el resultado o a qué corresponde ese 10.14 que a veces encontramos. Entonces, recuerden, números enteros son positivos o son negativos, pero no tienen decimales. Por otra parte, recordemos el concepto de divisibilidad, perdón, de divisibilidad, que es cuando un número divide a otro y su resultado es un número entero. Eso nos dice es que el número es divisible. Por ejemplo, cuando tenemos 9 y 3, 4 y 2, 12 y 4, 12 y 2, son números que a la hora de hacer su división nos dan un valor entero. Y ese valor entero, eh, más precisamente cuando veamos ecuaciones de congruencia un poquito más adelante, vamos a ver la importancia de conocer esa divisibilidad que radica en el hecho cuando algo tiene o no tiene una respuesta. También recordemos lo que son números primos. Recuerden que es un número que únicamente se puede dividir entre el mismo y entre el número uno, que son toda aquella lista que nos dan en la escuela y en el colegio, en algunos casos, de números que pueden formar otros números, por así decirlo. Números como el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, y que esos números solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre el número uno. Y recuerden que no tenemos una forma así como exacta de calcularlos, como decir los pares o los impares o los negativos, sino que son bastante irregulares. Son números que a veces están muy... Profe, Sí, disculpe, ¿está proyectando? sí, claro. Ok, no soy yo entonces. Lo que puede hacer tal vez es salir y volver a entrar para que se ajuste perdón, el sub el Teams. Ok, perfecto, voy a hacerlo, gracias. Con gusto. Entonces, como les venía contando, tienen esa irregularidad con respecto a los números primos. Eso es importante porque nosotros trabajamos mucho con el máximo común divisor, que es aquel método donde buscábamos si 7, por ejemplo, 14 y 47 se dividían entre 2, se dividían entre 3, entre 4. Un método que les comentaba anteriormente, que es un método eh, que cuando más grandes eran los números, pues más daba el fallo. Entonces, ese máximo común divisor es uno de los elementos que nosotros vamos a estar utilizando para una ecuación de congruencia, para conocer la ecuación de congruencia como tal, buscar la solución. Recuerden también el teorema fundamental de la matemática te habla de que un número primo puede componer o crear la multiplicación de ellos, puede crear otro número mayor, por ejemplo 3 por 3 por 3 por 5, que es 135, ese tipo de elementos. El algoritmo de división, recuerden que habíamos hablado que el algoritmo de división es un teorema que nos ayuda a lo que es el proceso de una división entre números enteros, donde se tiene un cociente y un residuo únicos. Recuerden que es muy importante con respecto a lo que es el módulo y lo que es esta ecuación de congruencia, que nosotros, aunque vamos a tener un cociente, nosotros nos enfocamos más en lo que es el residuo,
que ese va a ser como la parte clave para nosotros durante todo este proceso, de este análisis de las ecuaciones de congruencia. Entonces, es muy difícil a veces porque por lo general, cuando tenemos o estamos acostumbrados, y siempre nos dicen, el cociente es lo principal, que es muy importante, pero quitémonos por esta vez de cassette y comencemos a entender que vamos a trabajar mucho con el residuo. Aquí tenemos un poquito lo que es ese algoritmo de la división, donde tengo un dividendo, un divisor, un resto, un cociente, que por lo general lo que le damos por convención por variables es al dividendo A, al divisor B, al cociente Q y al residuo R. Algunos lo conocieron como residuo, otros como resto, y ese es, para recordar bien que es ese residuo, es aquello que cuando teníamos un número que no era divisible, por ejemplo, que teníamos 11 dividido entre 2, que nos daba 5.5, el residuo correspondía a ese, 5, a ese punto 5. Aquí tal vez verlo un poquito, no tan exacto, pero sí entender lo que es el residuo. Y que punto 5 realmente nos dice que ese es el punto como lo que nos está sobrando con relación a la cifra entera, pero nosotros necesitamos saber cuánto es el valor de ese punto 5. Es lo que, para lo que usábamos mucho lo que era el módulo. Ahorita lo vamos a ver también un poquito el módulo. Bueno, aquí lo que sigue el módulo. Recuerden que en el módulo, cuando nos piden ese módulo o ese mod, el módulo no anda buscando el cociente. Cuando nosotros venimos y dividimos 20 entre 5, nos da 4, ese es el cociente. Entonces lo que andamos buscando es que, por ejemplo, 20 entre 7 es 2.85. Bueno, nosotros vamos a buscar cuál es el valor de ese 0.85 o la diferencia, por así decirlo, que hay para que existiera ese, en vez de 2.85 existiera un 3. Ahí más o menos va la idea con respecto a estas cosas. Esto es lo que, un repaso un poco rápido de esa materia para que lo tengamos un poquito refrescado. Luego estaba algoritmo de Euclides, que no sé si recuerdan que cuando vimos Euclides nos decía que era un método, y por Euclides está escrito en la obra Elementos, que permite, número uno, conocer el máximo común divisor entre dos números a través de una modificación, a través de divisiones y de un módulo, se puede decir así, que te permite hacer una expresión en una combinación lineal. Puede sonar un poco extraño, pero lo que estamos hablando es que cuando divido 7, 20 dividido entre 7, tengo un cociente, que ese cociente va a ser 2, por ejemplo, si es 2.85 lo que nos da, entonces 2 corresponde al número entero más cercano. O que las veces que 7 alcanza en 2, alcanza 2 veces. Entonces, si yo vengo y le digo 7 por 2, tengo 14, ese es el número entero más cercano. Y si vengo y a 20 le quito 14, me sobran 6. Es decir, que ese punto 85 corresponde a, si lo quiero ver como el número entero, sería 6. Entonces, más o menos por donde va el algoritmo de Euclides, lo que busca es expresar eso de una forma lineal. Ahorita la vamos a ver un poco más detallada durante las ecuaciones de congruencia. Para lo que es esta parte, esto era más o menos un repaso un poco rápido de lo que es una ecuación de congruencia. Ahora sí que tenemos una ecuación. Eso que ustedes ven acá es una ecuación de congruencia, ya está lista todo el procedimiento. Yo lo que quiero es que veamos paso a paso cómo se va ejecutando
eh, una ecuación de congruencia. Esta es de las más largas que he visto y por eso me gusta usarla. Trae toda la mayoría de las posibles trampas que puede existir. Es muy completo. Para este punto vamos a incluir, eh, se puede decir que un grupo y unas cuantas variables. Vamos a usar este grupo o este conjunto llamado K. Vamos a usar la variable D, que se puede decir, dos variables nuevas. D, para que sepan, corresponde al máximo común divisor. Entonces, en caso de ecuaciones de congruencia, lo representamos con una D. Y el conjunto K es un conjunto de números que comienzan a partir del cero, que nos dicen exactamente la cantidad de soluciones que tiene una ecuación de congruencia. Va a sonar un poquito medio extraño, pero realmente van a ver que es un conjunto que es manejable. De aquí al lado izquierdo pueden contar este cuadro. Este cuadro es Euclides. Bueno, los que ya estuvieron en sesiones pasadas con nosotros recuerdan cómo sacábamos Euclides. Euclides, bueno, en el caso usamos este cuadrito con los prefijos perdón, con las variables A, M, R y Q, donde A, bueno, perdón, me fui muy rápido y no les expliqué exactamente. Eso que está aquí es la ecuación de congruencia. Cuando nos dicen para la ecuación de congruencia 11.250x es igual a 315 módulo 987, las soluciones posibles son, aquí no está hablando de soluciones. Desde aquí ya nos va dando una pista de que tenga varias soluciones, pero no precisamente puede haber dicho solución y tener muchas soluciones. Eso es más que todo algo de sintaxis a la hora de que hacer una pregunta, pero a raíz de Euclides, de hecho, vamos a darnos cuenta si tiene respuesta y también si, en este caso, cuántas soluciones posibles tiene. Pues aquí a la izquierda está el cuadro AMRQ, donde vamos a ir de Euclides. Si ustedes ven, los valores que se toman son A y M. A pesar que en este caso, en una ecuación de congruencia tengo A, que es 11.250, tengo una B que es 315, 987 es mi M, y es lo que voy a tomar para hacer Euclides. Entonces comienzo. Recuerden que Euclides lo que hace es una modificación bastante exacta, y es que dice que cuando yo divido A entre M, yo voy a tener un cociente y un residuo único. Entonces, cuando tengo esta característica, entonces comienzo con una división. 11.250 dividido entre 987. Cuando yo tomo esta parte y hago esa división como tal y la divido, lo que tengo es número, y ese número va a ser mi cociente. En este caso, si yo voy a ir haciéndolo aquí en paralelo, sería 11, no 1. Ese sería mi cociente, 11.37, perdón. Entonces, si yo vengo y multiplico M entre Q, me va a dar el número entero más cercano a ese número de acá, a 11.250. Y como es el número más cercano, si lo vengo y lo resto, me va a dar el residuo. Ese es el residuo. Y esa
esa línea la voy siguiendo una y otra vez, hasta que encuentre o hasta que llegue hasta cero. Recuerden que aquí es importante saber que una vez que yo hice esta división, M pasa a ser A y R pasa a ser M y regresa a la división. Ese es un ciclo continuo lo que se va creando hasta llegar a un cero. Hasta llegar a un cero. Cuando llego a ese cero, el número anterior a él, por eso lo subrayé con celeste, ese número nosotros es el que llamamos máximo común divisor. Para este caso, lo llamamos D. Entonces, cuando dicen cuál es de la siguiente, en la siguiente ecuación de congruencia, ¿cuál es el valor de D? Bueno, D es ese número antes de el máximo común divisor. Antes del cero final, es decir, el máximo común divisor. Ahora es aquí donde comienza a tener en cuenta lo que es el concepto de divisibilidad. Que cuando hablamos de divisibilidad, recuerden que habíamos hablado de un número que sabemos que es divisible cuando el residuo del resultado es cero. Pues sabemos y tenemos claros que un número nos da como resultado, por ejemplo, el caso aquí, para dejar clara esa parte de divisibilidad, lo que hacemos para saber si es divisible o no es divisible, si tiene respuesta, ¿no? es usar a B. Yo teniendo una vez mi D y lo divido entre D, B dividido entre T, y el número que me da tiene por resultado un número entero, quiere decir que sí es divisible. Para nosotros, cuando vemos un número que sí que es entero ese resultado, sabemos que tiene solución. Así nosotros nos damos cuenta si tiene una solución. O por ejemplo, si tiene solución. Si me hubiera dado 105.43 o 435, 105,435, esto me dice que no tiene solución. Porque yo busco números enteros. Ahora, ¿cómo en este punto también puedo sacar cuántas posibles soluciones tiene? Bueno, en este caso, sé que tiene al menos tres posibles soluciones. Porque mi D, el máximo común divisor, me dio como resultado 3. Me puede haber dado 1 y tendría 1, si eran 4. Es decir, si hubiera sido 4, son 4 posibles soluciones. Y aquí es que sabemos y conocemos cuál es nuestro conjunto K. Porque sé que D es 3. Entonces, como D es 3, mi conjunto K va a estar compuesto por 3 números a partir del 0. Entonces, si son 3 números a partir del 0, serían 1, 2 y 3. O si fueran 4, 1, 2, 3 y así. Pero siempre va a partir a raíz del 0. No podemos dejarlo por fuera y poner 1, 2, 3, 4. Porque gracias a K es que nosotros sacamos algo que se llama soluciones específicas. Entonces no podemos un K que comience en 1 en lugar de 0, entonces ya mis resultados van corridos, por así decirlo. Entonces, hasta aquí hemos incluido el concepto, un repaso pequeño de lo que va haciendo Euclides, qué número, cómo sacar la solución
Vamos a ver no la solución, sino la cantidad de soluciones, si tiene solución, la cantidad y el conjunto K, que son los conceptos nuevos que estamos manejando. No sé si hasta aquí eh, tienen alguna duda, algo que no hayan entendido mucho para poderles ayudar. Profe, lo del ciclo ese, ¿cómo fue que obtuvo R? Perdón que me devuelva tanto. R. Vea, yo saco, 11.000, digamos, por ejemplo, la primera línea, que sé que es como cíclico, es 11.250 dividido entre 987, me da 11. Ajá. Lo multiplico por 987, me da 11.250. Vamos a ver. ¿Es así? 7 por 300. Vamos a ver. De hecho, vamos a ver. Si divido 11.250 entre 987 me va a dar 11.39. ¿Cierto? Eso sería Q. Ese sería mi Q. 987 por 11 sería el entero más cercano. Este está mal. Está mal esta parte. Tendría que revisar toda la ecuación de nuevo. Pero es una ecuación de ejemplo. Si yo multiplico 987 por 11 me da 10.857. ¿Cierto? Vamos a ver. Voy a hacer la misma, pero para ver, a mí me dio 11.250, voy a ver, voy de nuevo. 987 por 11. Cierto, 10.857. Y eso le resto, los 250, me va a dar cita, está bien, 393, solamente el 11. Está bien. 10.987. 857. Excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí no es tanto que sea muy complejo, a veces el cuidado. Es tener el cuidado de lo que estoy haciendo. Si voy a ser sincero, el tema como tal no es un tema que tenga muchas acciones complicadas, pero sí es un tema de cuidado más que todo. Pues, es importante que tengan Euclides fresquito, que es lo primero que usamos. Como consejo, me pasó a mí cuando llevé esta parte, y era que a veces yo llegaba a un número y me daba con decimales. Yo decía, no, es que no tiene solución, tiene decimales. Y a veces es que dentro de Euclides yo había hecho algo mal. Si ustedes vieron aquí, yo tenía un 1 en lugar de un 11. Eso, a la hora de hacer la expresión como tal, en Euclides, me hubiera dado mal resultado. Desde esa perspectiva es que les digo, es más que todo vayan despacio en esta parte con Euclides. Si no están seguros del resultado, vuélvanlo a hacer. Yo a veces hacía el resultado hasta dos, tres veces porque no estaba seguro y hasta que lo confirmaba. Pero que Euclides sí tiene eso, es muy lineal. Entonces podemos ver fácilmente un error, como en el caso cuando lo hicieron. Bueno, como les decía, no sé si alguien más tiene una duda de esta parte en que le pueda ayudar. Por ahora no, gracias. Yo. Okay. Bueno, ya llegamos hasta esta parte. Pasa lo siguiente. Cuando estoy haciendo ecuaciones de congruencia, lo que ando buscando es que este valor de acá sea un número 1, no un número 3 ni 4, necesito un 1. En este caso, tengo un 3, o sea, necesito hacer una reevaluación, porque realmente, aunque esos valores que acabo de decirles, de la divisibilidad y de K, son valores que necesito y que son válidos en este punto, pero necesito un número 1. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
reevaluamos o reformulamos, sacamos una segunda ecuación. ¿Y cómo hacemos una segunda ecuación? Bueno, dividimos cada uno de los términos entre D. Es A entre D, B entre D, M entre D. Esos resultados colocados de la misma forma en la que están me va a dar una nueva ecuación. Ya sé por la primera ecuación que tengo una solución, también sé la cantidad de soluciones particulares que tiene, pero también necesito que esto se me cumpla en 1. Ya, eso lo hacemos con esta ecuación que está acá. Recuerden, dividimos cada uno de los valores de la ecuación entre 3. En este caso, porque 3 es D. Importante, todo esto que estaba aquí arriba, ahora no se no tiene un valor, pero para la siguiente fase no es tan importante. Ya no uso esos números, excepto el conjunto K. Conjunto K es el único conjunto o valores que yo voy a necesitar para esta segunda ecuación. Lo demás queda atrás. Ya no va a ser tan importante para mí, ni para ustedes con respecto a la ecuación de congruencia. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Regresamos a Euclides. Lo que necesito asegurar que esta ecuación sea un 1, que me den un D de 1. Entonces, vuelvo a hacer Euclides. Y aquí lo tienen de nuevo. Un nuevo Euclides. Si ustedes ven, vamos haciendo la división. A entre M, tengo un cociente y un residuo. M se vuelve A, el residuo se vuelve... Perdonen. Se vuelve M y comienza la división. Si ustedes ven, todo lo que hemos hecho hasta ahorita va en base de eso que está aquí. El residuo. Por eso les decía que para nosotros, con respecto a toda esta parte, el residuo es fundamental. Si ustedes ven, Q tiene una función, A y M tienen una función, pero residuo es lo que nos va dando el margen de qué hacer después. Lo que ustedes van a ver como aquí, las posteriores M corresponden a los residuos. Entonces, un residuo mal hecho va a ser que todo Euclides comience a fallar. Entonces, si yo hubiera hecho Euclides como estaba aquí con 1, todo esto hubiera salido malísimo. Porque el primer residuo que a mí me hubiera dado a la hora de haberlo hecho de esa manera y multiplico 987 entre 1 me va a dar el mismo 987. Y si se lo resto a 250, me hubiera dado de residuo 10.263. O sea, fue un cambio notorio. Y si ustedes ven que hubiera pasado a ser A, el 10.000 y resto hubiera pasado a ser M, entonces que hubiera hecho hacer un cambio, pasar M a, o sea, se hubiera hecho todo un desajuste. Por eso es lo importante de ir con cuidado con respecto a estos residuos con Euclides. Si ustedes ven, esta vez que yo llegué al final, el valor anterior a 0 es un 1, que es el número que estábamos buscando. El 1. ¿Qué creen que hubiera pasado si no me hubiera dado 1 y me hubiera dado 2? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado o qué hubieran hecho? ¿Se sigue haciendo? Sí, exactamente como todos dijeron, reformulo de nuevo hasta llegar a un 1. Claro, si lo vemos en perspectiva, si aquí no me hubiera dado 1 desde el principio, no tengo necesidad de reformular. Sigo con el siguiente paso. Eso es lo que pasa con respecto a esta parte de Euclides. Si ustedes ven, toda la base central se trata de Euclides. Y Euclides lo que hace es, les dije anteriormente que Euclides lo que hacía
El algoritmo de Euclides lo que hacía era, dice, aquí lo tengo en el PowerPoint, el algoritmo de Euclides extendido es una ligera modificación que permite, además de expresar el máximo común divisor, como una combinación lineal. Entonces, gracias a Euclides, puedo expresar más fácilmente este algoritmo que tengo acá de división, donde dice que A, que es el dividendo, es igual a B por Q, o sea, divisor por cociente más el residuo. Pero nosotros, como dije anteriormente, todo lo hacemos y lo basamos al residuo. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es esa misma forma, pero igualando el residuo, donde el residuo es igual a la, que es el dividendo, menos el divisor, que es B, por Q. Esa es la expresión lineal que nosotros andamos buscando. Debemos decirle en términos de R. Tal vez para entenderlo un poco mejor, andamos buscando esa parte. Que es lo siguiente. Si aquí yo tengo en Euclides, voy a bajar un poco, porque no es esta. Si aquí en Euclides, el algoritmo de Euclides, yo hice divisiones, pues tengo dividendo, divisor, cociente y residuo. Tengo todas las partes del algoritmo de división. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Colocarlos. Voy a echar esto un momento porque realmente no lo vamos a ver todavía. Hasta que lo veamos. ¿Qué pasa? Que Euclides me permite hacer ese tipo de expresiones. Esta es la combinación lineal que me permite hacer el algoritmo de Euclides con respecto a la división. Vamos a ver. Si le dije que en términos de R, dice que R es igual a menos Q por M. Es decir, si yo paso esto con estos valores, sería mi residuo, que es 31, es igual a mi A, que es 3750, menos 11, que es mi cociente, que es Q, por 329, que es mi M. Es línea por línea, lo que vamos haciendo es dándole esta fórmula o esta forma a cada línea del algoritmo de Euclides. Ustedes ven en la segunda línea el valor del residuo es 67, aquí ustedes lo van a ver, 67. En la siguiente línea es 64. Tenemos el 64, después tenemos con 3 y después con 1. Aquí pasa algo interesante. Si quieren saber si todo eso está bien, aquí pueden hacer la primera comprobación. Porque si ustedes hacen todo lo que está a la derecha, sí o sí, tiene que ser el resultado que está a la izquierda. Son igualdades. Entonces, yo puedo decir 131, o bien puedo decir 3750 menos 11 por 329. Y recuerden que en este caso hay que hacer las prioridades de operación: multiplicación, división, suma y resta. Entonces, con cada una de las líneas voy provocando o voy formulando esa expresión lineal. No sé si chicos lograron entender cómo es que dice esa expresión lineal. ¿La lograron apreciar bien? Va a ser todo es una colocación, pero es muy importante que la hayan apreciado bien. Eso ustedes me indican. Profe, ¿cómo llegó al Q, a 2? El 67 lo obtuve de 3750 menos 11 por 329. ¿Y el 2? Vamos a ver. La línea. Divido A entre M
Correcto, M se vuelve A y el residuo se vuelve M. Digamos, de la primera línea pasando a la segunda. Ajá. Pero de la segunda línea, el 2. Este 2. Ajá. Si divido 329 entre 131, ¿cuánto me da? Compañero. Voy. 329 entre 130. Y ahí está, es esa. 2.5, 2.9. algo más. Okay. Así se va sacando. Es una M pasa a ser el divisor y R el dividendo. Ahorita lo vamos a ver de la forma práctica, porque traje también un ejercicio pequeño para que ustedes vieran cómo se va formando. Ese más que todo es para que ustedes vean la dinámica que trae el paso a paso. Listo. Más o menos, porque ir haciéndola, ir explicando a veces puede ser un poquito enredado. Porque uno como persona a veces se adelanta a ciertos pasos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso me gusta traer una ya hecha. Ahora, ¿entendiste, o los demás compañeros, cómo es que se hace la combinación lineal usando Euclides? Es, digamos que una sustitución. Yo lo vi como sustitución de valores y al final lo compruebo como una igualdad, que la izquierda es igual a la derecha, solo que expresada de otra forma. Exacto. Esto se puede decir que es una igualdad, que es una equivalencia, por ejemplo, porque tienen que dar el mismo resultado. Ok, pasa lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vemos mate, cuando estamos casi siempre haciendo la introducción a ecuaciones de tipo de elementos, nos dicen que nosotros tenemos un sistema decimal. El sistema decimal que nosotros usamos, siempre hay un número 1 adelante de cada número. Simplemente que 1 por el mismo número, si yo multiplico ese 1 que siempre tengo adelante, aunque no lo pongo, por 3750, me va a dar 3750. Por eso es muy usual que nosotros lo omitamos y ponemos solamente 1 o ponemos 2. Bueno, para el caso de lo que es ecuaciones de congruencia, ese 1, que aunque no lo podemos decir, pero ese 1 no es muy útil, es fundamental. Entonces siempre lo vamos a poner. Siempre que tengamos ese tipo de situaciones, referente de congruencia, siempre vamos a poner ese 1. Si ustedes ven, antes de poner eso yo lo tenía, y todas las expresiones lineales y las combinaciones hacia abajo tienen ese número 1 entre paréntesis, y es porque, no sé si ustedes ya revisaron la tarea 3, lo que es la que les corresponde, y se nos habla de valores, de unos valores que se llaman S, el valor de S o el valor de T. Nos dicen, en la siguiente ecuación de congruencia, ¿cuál es el valor de S? Bueno, gracias a ese 1 que tenemos ahí, y a ese menos 11 que tenemos fuera de los paréntesis, es que nosotros podemos llegar a conocer los valores de S y T. ¿Cómo los hago? Bueno, tengo esta fórmula donde D es igual a S entre paréntesis A más T entre paréntesis M. Esa expresión lineal me está diciendo que tengo dos valores que yo ya conozco llamados A y M, y que A está acompañado por otro valor que desconozco que se llama S, y M por otro valor que desconozco que se llama T. Entonces cuando nos pregunten ¿cuál es S? Bueno, podemos decir S que acompaña a. ¿Qué pasa? Que nosotros desconocemos cuáles son esos valores. Nosotros no sabemos, en este punto de la ecuación de congruencia, nosotros no sabemos
pero sí conocemos los valores de A y de M. Entonces, bien puedo decir que la otra forma de representar esto es la que tengo más a la derecha. La D de mi última línea, no de mi última, sino donde mi D fue 1, el máximo común divisor es 1, es igual a S entre paréntesis 3750 más T entre paréntesis 329. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si ya sé que mi D debe de ser 1, voy a tomar la combinación lineal de de ese último valor, de esa última línea de Euclides. Pero ustedes ven que aquí tengo la última línea de Euclides como una expresión lineal y es con la que inicio esta parte. Aquí es tal vez la parte donde tenemos que tener más cuidado por una razón, y es que no estamos acostumbrados a ver variables como X, Y, Z, A, P. ¿Qué pasa? Que para este punto no tengo X ni Y, sino que tengo números dentro de paréntesis. Y esos, en este caso, ese 3 y ese 64 van a ocupar el lugar a ese X o a ese Y. Entonces los voy a tratar como si fueran ese tipo de variables. Es como que dijera, ahí hay 1,64 menos 21,3. Yo puedo decir 1x menos 21y. No sé, no puedo cambiar por un valor exacto, pero sí puedo ir modificando, porque necesito que estos dos valores que están a la par, este 1 y este menos 21, sean esa S y esa T. Entonces tengo que transformar ese 64 en un 3750 y ese 3 en un 329. Y sé que mientras hago eso, voy a ir transformando ese 21 y ese 1. Hasta que al final, cuando se me haga esta expresión que tengo acá, cuando se me haga de nuevo esta expresión, voy a saber cuál es el valor de S y de T. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos gracias a esas combinaciones lineales de Euclides. Por ejemplo, yo invitamos a primera línea. Importante, chicos, siempre va a ser, la primera línea siempre va a ser la expresión, la combinación lineal donde mi máximo común divisor es 1. A veces pasa, y a mí me ha pasado que agarran, por costumbre, agarramos donde es igual a 0. Si usted desarrolla con una igualdad a 0, les va a dar una solución, les va a dar soluciones específicas, simplemente que van a estar mal, porque por formulación de una ecuación de concurrencia necesitamos tomar donde D es 1. Por eso era tan importante que llegara a un máximo común divisor aquí arriba, en Euclides. Por eso es para nosotros buscar ese 1 es súper importante, porque así es como vamos a llegar a esos valores de S y T. Bueno, como les decía, perdón, yo no sé qué es 64. Bueno, sí sé que es 64, es un número, pero necesito transformarlo en un 3750. Yo no puedo decir borrar el 64 y poner 3750. Pero sí tengo algo claro, y es que esta expresión en la combinación lineal 64 es igual a 1 por entre paréntesis 131 menos 1 paréntesis 67. ¿Qué hago? Yo transformé este 64 en su equivalente.
¿Qué pasa? Que eso que está aquí sigue siendo 64, aunque tenga otra forma y otros valores. Este 3 que tengo acá, sé que es esta combinación lineal. Entonces, ¿qué hago? Quito el 3 y pongo su equivalente, su igualdad. Entonces ya tengo más números, tengo un 131, tengo un 67, otro 67, un 64, otro 64. Se me hizo más grande. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, aquí hubo otra particularidad, y es que aunque yo transformé el 64, este 1 que estaba aquí, yo lo continué. Y este menos 21 que estaba aquí, yo lo volví a continuar, los bajé. Esa parte no las puedo quitar, debo de arrastrarlas. Por eso les dije que esos valores de 1 y de 21 se van a ir transformando hasta convertirse en S y T. ¿Qué pasa? Que aquí yo tengo multiplicaciones. 1 por 1, 1 por menos 1, 21 por 1, menos 21 por menos 1. Y es lo que yo hice en la siguiente línea. Bueno, aquí lo hice paso a paso. Si ustedes ven, primero multipliqué aquí y luego mantuve esto. Después la siguiente línea hice lo contrario. Bueno, resolví esta parte. Pasa lo siguiente. Como ustedes ven, aquí no hay variables, entonces puede ser que nos confundamos con respecto a los números. Entonces, como consejo, algo que yo hacía era que comenzaba y, por ejemplo, venía y transformaba solamente 64. Y tal vez ponía esta parte de acá y el menos 21 lo bajaba. Bueno, y ese menos 21 venía y lo bajaba. Resolvía esta parte, simplificaba, multiplicaba en esta parte y luego entonces transformaba esta parte, el 3 en su equivalente. Esto es, número 1, es algo que yo hacía para no confundirme, sino que tener números o operaciones manejables y no hacer tal vez líneas súper extensas como esta que está aquí, como esta línea que está acá, que me pudieran confundir. Entonces siempre buscaba lo más manejable. Transformaba uno, resolvía, iba al otro. Resolvía, iba al otro. Porque ¿qué pasa? La idea es que una vez resueltos, yo pueda simplificar. Si ustedes ven ya, una vez resueltas las operaciones, las multiplicaciones, yo tengo un 1, tengo esta, bueno, para enseñárselos, tengo esta parte de acá. Esa es la solución de esta segunda multiplicación. Entonces comencé con la segunda, con la otra parte. Aquí cambié los dos al mismo tiempo, pero puedo cambiar uno, puedo cambiarlo ustedes si están en exclusividades, no hay ningún problema. Pero sí traten de manejarlo lo más simple posible. Esto es porque después puedo simplificar. Cuando llego a un punto como este, que tengo un montón de valores y tengo valores que están repetidos dentro del paréntesis, como 131, aquí lo tengo 2 veces. También tengo, bueno, aquí lo tengo 3 veces, perdón, 131. Tengo 67 2 veces. Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Voy simplificando. Voy simplificando. Esto es para poder recortar de nuevo la expresión. Si yo vengo y le digo, por ejemplo, tomando los 67,
que es menos 1 menos 21, me va a dar menos 22. Después hago lo mismo. Lo que estoy viendo, si ustedes están viendo cuidado, si van a ver, lo que estoy haciendo yo es únicamente sumar o restar lo que está fuera de paréntesis. Por ejemplo, voy a tachar esto de nuevo. 131, 1 entre paréntesis 131, después tengo aquí más 42 entre paréntesis 131 más 21, 131. ¿Qué pasa? Que la suma me da 64 y el valor, la variable 131, se mantiene igual. En este caso, que es menos 21, simplemente lo hago descender porque no hay otro con que simplificar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Transformé en el equivalente, luego resolví las multiplicaciones que se me hicieron de 1 por 1 y de 1 por menos 1. Volví a transformar, volví a resolver las multiplicaciones, simplifiqué. Como les decía, la idea es que puedan tener números manejables en esta parte. Sí sé que en algunos profesores les han enseñado en algunos puntos métodos un poco más simples, que tal vez es un poco complejo, pero es que tiene una cualidad que a mí me gusta muchísimo. Y es que yo puedo saber si voy mal o voy bien, gracias a esa igualdad de 1. Si yo voy bien haciendo todo este proceso, si yo resuelvo todo esto, me tiene que dar 1. Si no, hubo un error. Esa es la principal ventaja que tiene ese tipo de método, que es muy fácil de reevaluarse sin necesidad de volver a hacer todo de nuevo. Siempre está igualado a 1. ¿Por qué? Porque lo que hice fue simplemente cambiar los números 64 y 3 en sus equivalentes, después el 67 a su equivalente, el 131 a su equivalente. Entonces fui transformando. Tengo esa capacidad de hacerlo. No sé si hasta aquí han logrado entender un poco de cómo se van haciendo esas expresiones. Si no, no hay ningún problema y lo trato de hacer de una forma diferente. La idea es que ustedes puedan apreciar lo máximo posible. Profesor, una consulta. Sí. Si bien esa es una ecuación larga, es grande, sí. Yo estuve practicando con otros ejercicios, pero yo me quedé en uno, como por ejemplo que es una ecuación corta. Un ejemplo que es el 105x, equivalente, perdón, 5 mod 4, ¿ya? Entonces yo saqué el A, el M, el R y el Q, lo separé. Y el A es 105, el M es 4, entonces eso quiere decir que se divide. Ok, el residuo me sale 1 y el cociente me sale 26. ¿Ya? Entonces, sigo haciendo el siguiente procedimiento. Divido 4 entre 1, ¿ya? Y el residuo me da 0, o sea, solamente de 2 líneas. Ahora, de toda esa ecuación me salió solamente 2 líneas. Ahora, de esas dos líneas, yo tengo que reemplazarlo a la combinación lineal, ¿verdad? La SATM. Pero solamente me quedaría la línea de arriba, nada más la primera. Y tenés... Porque la última me queda... Perdón, dime. O sea, porque yo veo que lo que usted está haciendo es de varias líneas, entonces usted agarra desde abajo hacia arriba, pero yo simplemente en la que yo estaba practicando solamente tiene 2 líneas, que es la primera, la donde divido 105 entre 4, el residuo me da 1 y el cociente me da 26, entonces yo sigo dividiendo abajo 4 entre 1, ¿ya? Y el residuo me da 0, entonces hasta ahí no me quedó, entonces yo tengo que agarrar la línea de arriba, la primera, para yo poder
reemplazarlo ahí en la combinación lineal, ¿o qué? Porque ahí ya no entiendo, ¿cómo hago cuando eso es una operación pequeña? Es que si te quedó tan así, tan pequeña, tendrás que ver bien, porque si vengo y en el caso que hubieran sido estos mismos números, por ejemplo, No sé si usted lo podría desarrollar, esa que yo le digo, es una, no, esta es una práctica que yo tengo. Es que si ves aquí, te caería una expresión como esta, ¿cierto? Ajá, sí, pequeñita, sí, los dos últimos, algo así. Ahora si yo te pregunto, si tengo esto de esta manera, ¿verdad? Para saber mi S y mi T, donde A es 3750 y 329 y mi M es 329 y los tengo acá también, ¿verdad? Yo podría decir bien que mi S es 1 y que mi T es menos 11. Si fuera el caso. Digo, viéndolo desde esa perspectiva del concepto de cómo se acomoda, ¿verdad? Ahora, es muy rara vez que una ecuación te dé de esa manera. Digamos, que te dé tan directo el resultado. Es muy difícil. O sea, es 1 entre 1.000.000. Entonces, yo que te diría es, vuelva a ser Euclides. Pero puede ser que te haya quedado así. Sí, es que le he hecho como Euclides. Ya, y de ahí donde por la primera, como le digo, o sea, es 105x equivalente 5 mod 4. Entonces, si nosotros lo acomodamos de acuerdo a lo que usted está haciendo ahí, o sea, me sale, porque yo me he guiado haciendo esta operación en las mismas tutorías que usted ha dado anteriormente. O sea, esta clase yo ya la he visto, pero anteriormente yo lo he chequeado, sí. Ya, entonces de otro cuatrimestre. Pero me salen esas dos líneas, o sea, que es lo más raro, eso es lo que... Y porque supuestamente uno luego tiene que el resultado que le sale en la ecuación tiene que pasar a la combinación lineal, pero ahí ya me perdí porque no encuentro de dónde agarrar para pasarme a la ecuación, a la combinación lineal. Sí, para pasar a buscar el S y a S y a T, me imagino. Exacto, sí. Sí, pero si ves la forma de S más D es igual a S más T, es esta misma forma de acá. Pero en todo caso, como me lo estás diciendo, te hubiera quedado algo como, vamos a ver, como esto. 1 es igual a, te hubiera quedado algo más o menos parecido a esto. Un D que es 1, o sea, yo lo sacaría por esa línea, si fuera el caso. Porque lo que me dice que para sacar S y T lo que necesito es que tener a M y a A y a M y dentro. Y ya está directo ahí. No hay nada, no tengo que transformar ese 3750 porque ya lo tengo. Ni ese 329 ni lo tengo que transformar porque son los valores que yo andaba buscando. Ya. Entonces no necesitaría ya traspasar nada, solo simplemente copiar nada más, cambiar el valor de la S y la T nada más. Sí, porque aquí a mí sí se me transformó. O sea, yo tengo otros valores totalmente distintos a los que yo necesito transformarlos. Ya. Pero en este caso ya lo tengo directamente. Tengo directamente lo que necesito. Si fuera el caso, ¿verdad? Ok, ya le capté entonces. Es que, está bien, profesor, gracias. Con gusto. Esta parte se hace por motivo de que yo no tengo estos valores. Tengo mi D que es 1, pero con esa de 1 no tengo acompañando a A y a M. Entonces, a raíz de eso, voy haciendo esa transformación. Pero si un caso debido a mí me piden un X y hallar un X y un Y, o sea, ¿cómo yo sé cuál es la X y cuál es el Y? O sea, en esa operación de dos líneas. Es que no estamos, es que X sí, X después vamos a dar una forma para sacar X, pero Y no te lo van a pedir. Porque en realidad, para lo que es esto, lo que te piden es
S, T, X, K, D, los términos que ya hemos visto ahorita. Una Y, para este tema o este tipo de ecuaciones no las hemos encontrado todavía. Digamos, no es que posiblemente hay una forma y este tipo de cosas, pero para lo que es resolución de esta manera por comprobación, no buscamos una Y por ningún lado. A menos que en vez de que te pongan 3Y, 3750, Y igual, vas a buscar Y, pero por normal es X, por convención es X. Sí, tiene razón. Ok, está bien. Gracias. No, con gusto. A veces, como les digo, a veces son trampillas que uno tiene que sentarse bien y analizarlas. Bueno, como les decía, no sé si tienen si tienen alguna duda de esta parte de lo que llevamos hasta ahorita con respecto a esta expresión para continuarla, ¿verdad? Quiero continuarla. No es que la voy a dejar hasta acá. Profe, tal vez un toque arriba, devuélvase un toque, por favor. Sí, listo. Ajá, ahí. Digamos, usted tiene a la izquierda SR, que es igual a A menos Q por M. Ajá. Y a la derecha tiene 1 igual a 1 por 64 menos 21, bueno, entre paréntesis 3. Sí. ¿Cómo fue lo que acabo de explicar de que, digamos, a la izquierda si tuviera esos valores no necesita sustituir, pero aquí no los tiene? Ok. Sí, ¿quieres saber exactamente dónde salió esta primera línea? Exactamente. Ok. Cuando tenemos la combinación lineal, recuerda que siempre buscamos una D que sea 1. Siempre estamos buscando una D que sea 1. Ok. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer la combinación lineal del algoritmo de Euclides, aquí tengo 1. Es que tal vez aquí no sé si es porque están por separados. Si yo reacomodo en R igual a A por M, R es igual a A menos Q por M, si yo la reacomodo, vamos a hacerlo, dice que en este caso, en esta línea, 1 es mi R. Entonces, si yo sustituyo acá, R sería 1 y sería igual a el A aquí es 64 menos Q, que es 21, por M, y M es 3. Y les comenté anteriormente que para nosotros los números decimales siempre, aunque no lo ponemos, por razón de que es, vamos, una multiplicación entre esos números, es un mismo resultado, siempre llevamos un 1 adelante. Esta expresión, la última expresión donde D es 1, es esta que está acá, y es la que nosotros tomamos para iniciar la segunda parte. Si usted si ves acá, compañera, es exactamente la misma. Para hacer esta parte, lo que comienzo es con la combina, perdón. Para comenzar los términos y conocer los términos de S y T, lo que hago es tomar o iniciar con la combinación lineal donde D es 1. Por eso es excelente. Eso es lo que sucede. Se los decía porque hubo una vez que yo me equivoqué y comencé con 0. Y me da un resultado y todo. Pero estaba malo. Entonces, desde esa vez opté por no volver a hacer esta última línea. Realmente no tampoco se usa. Entonces, llego hasta acá y es como ese inicio. Eso es lo que pasa. De ahí sale esa primera combinación para ir trabajando. No sé si alguien más tiene otra duda en que le pueda ayudar. Con confianza. Pregunten. O si no entienden, igual no hay ningún problema. Ahí voy buscando la forma de lleguemos a... Profesor, buenas noches.
Sí, dime. Mi S más mi M es lo que me queda en la expresión cuando me da el resultado de una solución. Eso es lo que tengo que manejar. Perdón, en esta parte, ¿en dónde exactamente me estás hablando? Cuando estoy buscando S y T. Sí, exactamente, cuando estaba buscando S y T. Ok, cuando estoy buscando S y T, lo que voy haciendo es transformar lo que hay dentro del paréntesis, el 64 o el 3, hasta que me quede un único A y un único M. Y como ustedes vieron, yo voy multiplicando lo que hay afuera. Al final, A va a estar acompañado por un único número y T por un único número. Y ellos son S y T, los que acompañan a esos números. No sé si así por entender un poco mejor, compañero. O si no, para buscar otra forma de... Hay algo más, bueno, es que no sé si es a mí o qué, pero usted cuando está explicando se está moviendo la flecha o algo así, es que yo no logro ver. Sí, voy moviendo la flecha y voy... Sí, no, entonces es a mí que no me aparece, porque sí, hace rato estoy en eso, pero no veo cuando se mueve la flecha. Ah, sí, es que voy entre señalando, y como es Word, entonces no hay una flecha, sino que es la línea de escritura. Ah, ok, entiendo, está bien, gracias. Con gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene otra duda. Si alguien, no sé, se perdió algún punto cuando simplifiqué o cuando multipliqué. Okay. Si no hay más preguntas, sigo. Si ustedes ven, después de llegar yo a este punto, una expresión tan larga, anteriormente les mostré cómo simplifiqué. Y se me volvió esta expresión corta, de 64, entre paréntesis 131, menos 22, entre paréntesis 67, menos 21 y entre paréntesis 329. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya tengo dos cosas muy importantes. Que aún tengo números que no necesito, como 131 y 67, pero también tengo uno de los números que ando buscando, que es 329, si no me equivoco. 329 es mi T. ¿Qué pasa? Que eso yo ya no tengo por qué tocarlo. Ese número lo voy a dejar quieto y voy a comenzar a trabajar en transformar 131 y 67. Si ustedes ven que hago la siguiente línea de 64, busco el equivalente de 131. Vamos a ver. Perdón, 131 es... Ok. Aquí lo cambié, entonces para encontrar el 131. Entonces, ¿qué hago? Ahora trabajo con 131. Modifico 131 y pongo su equivalente, que es 1 de paréntesis es 3750 menos 11 y entre paréntesis 329. Y lo demás lo bajé igual, menos 22 paréntesis 67 y menos 21 paréntesis 139. ¿Qué hice después? Resolví la multiplicación, 64 por 1 y 64 por menos 11. Y de esta expresión, los otros números los bajé igual. Como les digo, la idea es tener números manejables. ¿Qué hice después? Simplifiqué. Tengo este 704 que lo acompaña 329 y este menos 21 que lo acompaña 329. ¿Qué hice? Simplifiqué. Yo ahora tengo 64 con 3750 menos 725 con 329 y 222 menos menos 22 con 67. Si ustedes vieron arriba lo que yo hice, este número que yo venía arrastrando desde aquí arriba,
Lo que hice fue llegar aquí y simplificarlo. Y tuve este resultado. ¿Qué pasa? Que ahora tengo 64 con 3750 y 725 con 329. Solamente necesito transformar este 67. Es lo que hago en la siguiente línea. Lo que necesito lo mantengo y busco 67. Voy a buscar 67. 67 lo tengo acá. 67 es igual a 1 por 139 menos 2 por 131. Es lo que yo hice acá. Lo transformé de nuevo. ¿Qué hice después? Resuelvo la multiplicación menos 22 por 1 y menos 22 por 2. Y llegué aquí de nuevo. A la hora que resuelvo, ¿qué pasa? Aquí tengo este, lo hago descender, lo sigo utilizando. Tengo 329, pero aquí, en la expresión anterior, yo tenía un 329 que lo multipliqué menos 22 por 1 y entre paréntesis 329. ¿Qué hago? Que ahí tengo, lo puedo simplificar. Si yo hago esta operación, yo lo simplifico a esta otra para tener un solo valor. Y 44 lo hago descender. Si ustedes vieron, siempre voy tratando de mantener lo más posible estos números. Una vez que los encuentro, yo no los cambio, no tengo cómo cambiarlos. Además, son los valores que necesito. Entonces, lo que hago es simplificar. Cuando tengo más de un 329 y más de un 3750, lo que hago es simplificar para que vayan quedándome solamente uno. Y en este punto en el que estoy, vuelvo a hacer descender lo que necesito y transformo el 131. Lo vuelvo a transformar con su equivalente. Y voy a multiplicar 44 por 1 y 44 por menos 11. Cuando hago eso, si ustedes vieron, siempre hago descender lo que necesito y resuelvo. Si ustedes ven, en este punto, yo solo tengo dos valores. Tengo el 64 que acompaña el 3750 y tengo un 44 que acompaña el 3750 y tengo luego un menos 747 entre paréntesis 329 y un menos 448 entre paréntesis 329. ¿Qué hago en eso? No puedo hacer más nada que simplificar y llegué a esto. Si ustedes ven, en ese punto no puedo transformar nada, tampoco puedo simplificar nada, ya tengo mis valores de S y T. Recuerdan que al principio yo les dije D es igual a S y entre paréntesis va a estar acompañado a y T más T y entre paréntesis M. Es exactamente lo que tengo acá. Este es mi A, este es mi A, aquí está mi M y aquí tengo mi M. Entonces, S es quien acompaña, quien está acompañada de A. Si S es quien está acompañada de A, ¿quién acompaña a mi A? 108. Y T acompaña a mi M. Menos 3000, menos 1231. Y llegué. Entonces, sí o sí, tengo tres operaciones que hacer o tres cosas que hacer. Transformo, resuelvo multiplicaciones, simplifico. Transformo, multiplico, simplifico. Son prácticamente los tres pasos repetitivos que voy haciendo hasta llegar a este punto, donde tenga
un único valor de A y un único valor de M, y quien acompaña va a ser S y T. No sé si compañeros lograron apreciar bien cómo se iba transformando todo ese proceso. Claro que sí. Como les decía, puede ser un poco largo, un poco extenso, porque son muchas líneas, pero nos da esa chance de ir comprobando. Profe, ¿puede volverse a la primera? Entonces el primer valor en la primera línea es el que acompaña S y T. Ajá, sí, exactamente, 3750 y 329, correcto, eso es lo que quiere ver. Si ustedes ven, son exactamente los mismos valores. Entonces, exacto. Sí o sí van a llegar a ese término. Ahí, y sigo haciendo comprobación aún en la última línea y me sigue dando 1. Ese es el método que no va a fallar. Por eso me gusta hacerlo, aunque sea muy extenso, porque puedo comprobar si algo va mal. Si me entró la duda porque me confundí, puedo comprobar a ver si es verdad. Entonces, cuando me dicen ¿cuál es mi valor de S? En este caso 108, les pregunto ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado al revés? ¿Qué hubiera pasado que me hubiera dado de esta manera, por ejemplo? ¿Cuál es mi S y cuál es mi T? Y yo diría que el que acompaña el valor que es arriba, el que tiene el 3750, sería de acuerdo a la primera línea que vimos, donde empezamos a desarrollar. Exacto. No importa si A está de primero o está de segundo. Siempre S va a ser quien acompaña a A. Y siempre T va a ser quien acompaña a T. M siempre va a ser quien acompaña a T. Siempre. Sin importar la posición que esté, quién está adelante o usted atrás. Eso va a ser inaludible. Eso lo digo porque a veces pasa que algunas ecuaciones de congruencia están al revés. Y primero nos sale TM y luego nos sale S y A. Es lo mismo. Sí o sí S va a acompañar a A. Hasta este punto no sé si a alguien no le quedó claro que se hubieran pegado en algún punto para poderles ayudar. Sé que este es una ecuación bastante larga, de las más largas que he visto, y que puede ser un poquito el tema un poco abrumador por la cantidad de líneas. Entonces, más que todo de cuidado. Y lo vamos a seguir trabajando. Esta es simplemente la primera vez el primer encuentro con este tipo de ecuaciones. Recuerden que anteriormente yo les había dicho que nosotros, uno de los valores que nos pueden pedir es X. El compañero nos comentó también que le da un poquito de este punto. Cuando encontramos a X, cuando tenemos que buscar a X, X nos va a servir primeramente para saber cuánto es X, luego para saber cuáles son los valores específicos de cada una de las operaciones. Bueno, para contar X usamos la fórmula B por S módulo M. Entonces, si sustituyo mi B de la segunda ecuación, si ustedes ven, estoy usando 105. Estoy usando 105, que es la B de mi segunda ecuación, no de la primera. La primera B era 315, ahora es 105, perdón. Y el módulo que estoy usando es el módulo de mi segunda ecuación. A veces pasa que como hicimos una primera ecuación y reformulamos, tomamos de nuevo la primera. Pues no, es de la segunda. Es una sustitución. Y voy aplicando. 105 por 8, 11.340. Módulo
329. ¿Qué hacemos aquí? Un módulo normal. 11.340 dividido entre 329 me da un número, ese número, la parte entera lo multiplico por m y lo resto y me da 154. Y ese es el valor de x. En términos generales yo puedo decir que la respuesta puede ser 154 más m, que es 329, k. A nivel general puedo decir que este es mi resultado. Ahora, ¿qué sucede? Perdonen. A veces me dicen, ¿cuáles son los valores específicos que tiene la siguiente ecuación de congruencia? Recuerdan que teníamos un único elemento que íbamos a ocupar de nuestra primera ecuación, que era el conjunto K. Y recuerda que D nos había dado como resultado 3, y de hecho, bueno, K tiene 3 valores, iniciando con el 0, 3, 1 y 2. Entonces, cuando vengo y uso esta otra fórmula con la que di los resultados generales y digo x más la multiplicación de m por k, y a la hora de resolverlo, eso me va a dar una solución específica. La forma de verlo, o como me gusta verlo a mí, es x más m más k, por k, perdón, me va a dar un resultado. ¿Cómo lo ponemos? Ok, dice la fórmula x más m, pero k es un conjunto. Entonces tengo que tener 3 soluciones, porque d me dio 3 y un conjunto, ok. Entonces sería 154 más la multiplicación de 329 cuando k es 0. Después luego, x más 329 por k, perdón, cuando es 1. Y 154 más 329 por 2 cuando k es 2. Resuelvo y me van a dar los valores. Esas 3 valores son los resultados específicos o singulares, también me parece que lo llaman, de esa ecuación de congruencia. Si ustedes vieron, tuvimos que hacer todo un proceso, un poquito extenso en este caso, para llegar a una ecuación, a la solución. Pero cuando vean eso, las soluciones particulares, los resultados específicos, está hablando de esos 3 valores o sus 4 valores. Si no hubieran dicho que D era 4, hubieran sido 0, 1, 2 y 3. Hay 4 valores en K. Eso hubiera sido $154 más 329 más 329 por K cuando es 3. Y me va a dar otro resultado. Por eso les hablaba que K es el único valor que nosotros seguimos trayendo desde la primera ecuación y que tiene un valor importante. Porque gracias a K es que nosotros vamos a encontrar los valores particulares o específicos. Pues no sé si entendieron esa segunda, esta parece como la quinta parte de la ecuación de congruencia. No sé si la lograron entender bien. Me interesa mucho que les tengan claro esta parte. Pero esos valores K que tenemos ahí me los dieron como parte K, del enunciado. No. Ajá. No, estos valores, estos conjuntos K, los sacamos de la primera ecuación. Recordad que cuando hicimos la primera ecuación de congruencia, el primer Euclides, D nos dio 3. Ok, y yo les dije, si D es 3, quiere decir que
Dentro del conjunto K hay 3 valores, iniciando en 0. Entonces, si tengo 3 valores iniciando en 0, serían 0, 1 y 2. Así tengo ese conjunto K. Excelente. O sea, fue donde después desarrollé una segunda ecuación para poder seguir con la congruencia. Sí. Okay. Exacto. De ahí sacamos el conjunto K. El conjunto K es un conjunto que nace a partir de Euclides. Pero les decía, si D hubiera sido 4, hubiera sido 0, 1, 2, 3 y listo. Porque D nos señala la cantidad de valores singulares o específicos. Y conjunto K siempre inicia en 0. Entonces, 1, 2, 3. Y se nos cumplen que sean 4 valores. No sé, ¿alguien más? Profe, entonces digamos, en la primera parte, en esa primera tabla que acabamos de ver, siempre voy a tener que rehacer otra ecuación, porque voy a tener que encontrar entonces que acá va a tener ciertos valores. Si no tuviera que replantear como una nueva ecuación, entonces me daría 1. Si diera 1 en este caso, es decir que solamente tiene una solución. Ok. Porque D me señala la cantidad de soluciones. Y no hubiera tenido que hacer todo ese segundo paso, sino que me ahorro toda esta parte de sacar la segunda ecuación. Me hubiera ahorrado todo el segundo Euclides. Hubiera pasado directamente a la combinación lineal y a sacar S y T. Porque realmente la segunda ecuación de congruencia nace de la necesidad de tener un 1 en el máximo común divisor. Así. Excelente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Como les digo, chicos, tranquilos. Si alguien se pierde o algo, no duden en decirme para ayudarnos entre todos. Bueno, aquí esta ya la tenía iniciada, pero vamos a hacerla de nuevo. Esta es una pequeñita, muy pequeñita que traía para que ya luego de haber explicado todo este proceso, que es bastante tedioso, tal vez un poco más práctico, para que vean cómo se va sacando de una forma más práctica, porque a veces necesitamos aprender un poco de la perspectiva práctica. Entonces recuerden que el primer paso que nosotros tenemos es primeramente Euclides en la primera ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo Euclides, recuerden que tomo A y M. A veces pasa que nos confundimos y agarramos B. A mí me pasa algunas veces y agarraba B. Por ejemplo, si divido 1130 con 44, me va a dar 25. Bueno, me va a dar 25.68. Ok. Entonces, únicamente tomo la parte entera. 25 por 44 me va a dar 1100. Y 1130 menos 1100 me va a dar 30. Ese es mi residuo. ¿Qué pasa? Pues voy trasladando 44 y 30 a dividir. Una forma de ver esta parte también es verla de esta siguiente forma. ¿Cuántas veces alcanza 44 entre 30? 44, perdón. ¿Cuántas veces alcanza 30 en 44? Alcanza una vez nada más. ¿Por qué? Porque 44 menos 30 me da 14. Es una forma de verlo. Si lo pueden hacer así, también es una forma de verlo. Entonces, 30 y 14. ¿Cuántas veces me alcanza? 14 en 30. Me alcanza únicamente 2 veces. ¿Por qué? 14 por 2. 14 por 2 me va a dar 28 y 28.
30 menos 28 me va a dar 2. 14 y 2. Si hago esa división de 14 entre 2, me va a dar 7. Y 7 por 2, 14. Es decir, un residuo de 0. Ahí ya sé que tengo dos. Tengo D, que es 2. Y que también conjunto K tiene dos números dentro, comenzando con el 0. Entonces el siguiente es 1. Siempre va a iniciar en 0. Por eso ustedes vieron esta otra ecuación que yo tenía por acá. Es donde dividí el A que me dieron, que era 1130, donde dividí entre 2 en 44 entre 2, y también el 48, que era B, lo dividí entre 2. Entonces, ven, es la mitad de cada uno. Por eso tengo esa segunda ecuación, que aquí sí es necesaria, a raíz de que mi D es 2. Recuerden que esto ya no le voy a tomar tanta importancia, solamente el conjunto K. Pero tengo la necesidad de volver a hacer Euclides. Igual tomando A y M. Cuando tengo A y M, 565 y 22, el resultado me va a dar 25. De nuevo, en este caso y para esta vez, me da de nuevo 25. Aquí, 25.68. Pues si ustedes ven ya lo que es el residuo como tal, junto con ya hacer sacar el residuo, ya no me da igual. En este caso me da 15. ¿Por qué? Porque 22 por 25 es 150, es 550, menos 565 me va a sobrar 15. 22 y 15 es la siguiente línea. 22, ¿cuántas veces alcanza 22? 15 en 22 alcanza una única vez. Y 22 menos 15 me va a dar 7. Voy a bajar esto para que me quede en una sola hoja. Y vamos por acá. Entonces, en este caso, ahora pasa a ser 15 y 7 lo que van a ser divididos. ¿Cuántas veces alcanza 7 en 15? Alcanza 2 veces. ¿Por qué? Porque, perdón, puse 7 de nuevo. Alcanza 2 veces. ¿Por qué? Porque 2 por 7 es 14. Y 15 menos 14 es 1. Entonces, 7 entre 1 es igual a 7. Y un resto sobre. Sí, aquí tengo ya mi D1. Si ustedes ven, es exactamente el mismo procedimiento, simplemente que aquel era mucho más extenso. Y este es mucho más corto, es una ecuación un poco más corta. ¿Qué necesito hacer después de esta parte? La forma lineal. Si ustedes vieron esta parte, también lo voy a tachar en negro porque ya no lo voy a necesitar más. ¿Qué comienzo a hacer aquí? La combinación lineal. 15 es igual a 565. Bueno, voy a poner la línea que es, porque hay una línea más abajo. Usando estos valores. Dice que el residuo es igual a, que es 565, menos Q, que es 25, por M, que es 22.
Recuerden que también en este caso tenemos la siguiente línea, que es la de cuando el residuo es 7, que cuando el residuo es 7, A es 22, Q es 1 y M es 15. Y la siguiente línea, que es lo que se hace, es 1, 15, menos 2, 7. Esas son las tres líneas que nos dio Euclides en la expresión lineal. Perdonen. Recuerden que necesitamos llevar ese 1, que casi nunca tomamos en cuenta, porque es gracias a ese 1 que vamos a saber los valores de S y T. Entonces, siempre pónganlo. Y que tomamos, para conseguir los términos de S y T, tomamos el último valor cuando D es 1 para trabajar la fórmula de D es igual a S por A más P por M. Si ustedes ven, en este caso es bastante corta. En la sustitución rápida lo que vamos a hacer. Entonces, 1 es igual a 1 y tomamos el equivalente a 15. Les decía que en la forma que yo lo hago, tomo un lado a la vez o un valor a la vez para evitar la confusión. ¿Qué pasa? Cuando tengo esto, este 1 que está afuera está multiplicando a este 1 y a este es menos 25. ¿Qué pasa? Que 1 por 1 es 1, es decir que esta expresión se mantiene igual porque lo que hay dentro de los paréntesis lo puedo transformar, lo puedo usar para simplificar, pero no los puedo tocar como tal. Ok, después 1 por menos 25 será menos 25. Y 22. Y esto lo voy a encender para no tener tanta información. Listo. Entonces voy a trabajar con esta segunda parte. Hago descender el 2 y busco el equivalente de 7 en las conversiones lineales. Listo. Si ustedes vieron, transformé. En este caso no pude simplificar. Entonces comencé a transformar. Mantengo esta parte, que la sigo siendo útil, y comienzo 2, menos 2 por 1, menos 2. Y mantengo el 22. Y menos 2. En este caso, menos 2. Sí, menos 2 por menos 1 me da 2. Bueno, de aquí no se los puse. No, sí, no los puse acá. Los valores, como los tenemos que encontrar, tienen que ser los siguientes. A, S acompañada por A y T acompañada por M. Y en este caso ya puedo venir y comenzar a simplificar, porque tengo 22. Entonces 1 es igual a menos 25. Es más, vamos a hacer lo siguiente. No lo voy a simplificar para enseñarles algo. Voy a tomar todos los números que no puedo tocar. Y únicamente voy a transformar este 15.
para que ustedes vean más o menos lo que les digo, porque prefiero que simplifiquen cada vez que puedan. Es para evitar números así de grandes. Ahora bajo esta parte que no estoy usando porque la que voy a transformar es esta. 2 por 1, vamos a dar 2. Después 2 por menos 25, voy a dar menos 50. Entre 22, perdón, con 22, si ustedes ven, lo que busco evitar en mi caso es tener esta cantidad tan grande de números para evitar la confusión. Claro que en esta, como era un poquito más cortita, es menos complicado, porque en el siguiente paso es una simplificación. Es que busco los iguales. Y aquí ven 2 que me comí. Voy simplificando. 1 más 2 es 3. Ahora, menos 25, menos 2, menos 50. Si hago toda esa operación me va a dar 77. Entre paréntesis 22. Si ustedes vieron, volví a llegar a los dos valores que necesitaba. No importa que sea muy grande como la que vimos para explicar o sea pequeñita como esta. Llegamos a la forma. Y en este caso, igual nos quedó con el mismo acomodo. Pues esta es S, la S que ando buscando. Perdón, ese A y este es S. Y recuerdan cómo es la fórmula de X para saber X. X es igual a B por S mod E. Es decir, que es 24, si no me equivoco. Voy a subir un momento. Aquí está la segunda ecuación del 24. Por S, que es 3, módulo M y M era 22. Cuando tengo esa operación, voy a tener, por ejemplo, que sería 72 mod 22. Si vengo y hago la división y hago toda la operación del módulo, al final me va a dar que ese módulo es 6. Bueno, aquí lo voy haciendo un poco con la calculadora para no detenerme tanto y llevar todo el proceso fluido. Así es como llego a ese X6. Y recuerdan, acá me había dicho de la primerísima ecuación de congruencia. Aquí lo tengo. K era un conjunto. Aquí está, es verdad que lo traje hacia abajo. Aquí está. K es un conjunto formado por dos números llamados 0 y 1.
Es decir, que lo que voy a hacer ahorita es usar la otra fórmula. X más M, K. Para hacer los cambios. Voy a agrandar un poquito esta letra. Lo que sigue es una sustitución. Ya sé que X es 6 más M, que es 22, cuando K es 0. Y luego es 2 más 22 cuando K es 1. No sé si alguien me puede sacar esos resultados. Bueno, este sé que es 6. Y el otro sería 22 por 1, 22 más 6 sería 28. 28. Ok, es decir, ya llegamos a los resultados específicos. Si ustedes vieron, no es un proceso que sea diferente entre una o la otra. Simplemente va a ser un poquito más extenso, más corto, dependiendo de qué tan grande sea la ecuación de congruencia. Pero es un procedimiento que es muy repetitivo también. Profe, perdón que me vaya tan atrás. Esos valores de A, M, R y K, perdón, y Q, los tengo como parte del enunciado o saqué algo No, de lo que me dieron en el enunciado. no. De lo que tenga el enunciado, lo que me dijeron, bueno, en esta caso no tenía enunciado. Me hubieran dicho, ¿cuáles son los valores específicos de la siguiente ecuación de congruencia? Y me dan esto. Cuando tengo eso, yo puedo hacer lo siguiente. A va a ser el primer valor. B va a ser el segundo valor. El que está después de la congruencia. Y M va a ser mi módulo. Y D lo saco de Euclides. ¿Ves? A mí cuando me dan la ecuación de congruencia me dan A, B y M. Excelente. Que serían, cuando yo hago la siguiente ecuación de congruencia, pasa igual a D y M. Listo. Eso sería con respecto a lo que es un poquito lo que es una ecuación de congruencia. No sé si quedaron extraviados en algún punto o algo se les hizo un poquito complicado. No hay ningún problema. Claro que tampoco va a ser la última vez que hagamos este tipo de temas, porque sé que es un tema que a veces puede ser un poquito tedioso. Pero no sé si por lo menos logramos ver un poco, ¿verdad?, lo que son esas ecuaciones de congruencia, cómo se van tratando, los pasos que se van siguiendo y por qué vimos tantos temas para llegar al final a este. No sé si tienen alguna duda en que les pueda ayudar. Por ahora, claro. Profe, nada más la presentación esa que estamos llevando a cabo ahorita, ¿cuándo queda subida? Como la otra semana. Okay, en lunes, martes. Más o menos, apenas, digamos, como les digo, los videos no los subo yo a la plataforma, sino una profesora. Entonces, ya cuando yo lo suba, yo se lo mandaré al compañero para que él suba también el Word y el PowerPoint si gustan. Excelente, muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé, chicos, otra duda o algo que tengan a raíz de eso para poderles ayudar. Por mí está bien así, más bien ahí cualquier cosa le escribo por correo, cualquier duda. Ok, bueno, si no hay más dudas, por respecto al tema, les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Espero que
les haya servido ese tema. Como les digo, no va a ser la última vez que lo veamos, vamos a estarlo repasando un poco más hasta que logremos consolidarlo lo más posible. Pero también a los que vean la grabación que sea de ayuda, y nos vemos el próximo sábado